mujer entre el maizal. Les puedo asegurar que la siguiente historia es completamente real, prefiero que mi nombre quede en el anonimato, solo diré que soy enfermero en un hospital de salud mental en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos, donde atiendo a muchos pacientes con diversos desórdenes mentales, entre ellos una mujer que me llena de intriga, casi nunca habla y no puede dormir aún ni bajo el efecto del medicamento. Sobre ella solo sé lo que me han contado sus hermanos cuando vienen a visitarla. Esto ocurrió hace mucho tiempo, entre marzo y abril de 1972, como todos los días los tres hermanos Martínez, Juan, Miguel y Nora de 13, 10 y 8 años respectivamente salieron muy temprano junto a su padre para arrancar las hierbas que había entre el maizal. Generalmente trabajaban durante 1 o 2 horas seguidas junto a su padre, quien después se marchaba para buscar leña, tiempo que ellos aprovechaban para descansar, comer algo y después jugar el resto del día hasta que su madre los llamaba para cenar. Eran una típica familia rural de aquellos tiempos. No había más niños con quien jugar en ese remoto lugar, por lo que siempre estaban juntos. Uno de esos días los tres niños se quedaron más de lo habitual jugando entre el maíz, que ya alcanzaba casi los 2 metros de altura. Eran alrededor de las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo y sabían que su madre no tardaría mucho en llamarlos para cenar. El juego había terminado, así que se sentaron en la tierra a descansar. Estaban callados, tal vez agotados de jugar todo el día. Pasó más de 1 minuto y medio sin que nadie dijera nada. Juan, el mayor, se puso de pie lentamente con la intención de decirles que ya era tarde y que debían regresar a la casa, pero justo cuando abrió la boca para articular la primera palabra, un ruido lo interrumpió. Era el ruido del maíz moviéndose como si alguien se acercara hacia ellos. Sus hermanos también se dieron cuenta de esto, así que se levantaron apresuradamente. Los tres voltearon al mismo tiempo en dirección al lugar donde escucharon los ruidos. Ya estaba un poco oscuro, pero alcanzaron a ver perfectamente lo que se acercaba. Era una mujer que venía hacia ellos y se movía lentamente entre el maíz de manera muy suave. Los niños pensaron que era su madre, que los buscaba para ir a cenar, así que empezaron a correr hacia ella, riendo y saltando entre la hierba y el maíz. Fue entonces cuando Juan se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La mujer que se acercaba no podía ser su madre, podía vérsele claramente de la cintura para arriba por encima de las plantas de maíz, es decir, la mujer sobresalía del maíz, el maíz que medía casi 2 metros de altura. Era imposible. Además, su madre estaba en la casa, estaba seguro de eso, seguramente estaría preparando la cena, en la casa que estaba al norte del maizal. Sin embargo, esta mujer venía del lado contrario, al parecer venía del monte que estaba al sur del maizal. Tardó unas milésimas de segundo en procesar toda esta información, se detuvo de golpe y gritó: «Esa no es mamá. Miren sus pies». Para entonces ya estaban lo bastante cerca para distinguirlo. La mujer estaba flotando entre el maíz. Juan y Miguel inmediatamente se dieron la media vuelta y se echaron a correr hacia la casa, pero Nora no se movió, se quedó paralizada por el inmenso terror que sentía, un miedo que nunca había sentido, un miedo tan grande que ni siquiera le permitía darse cuenta de lo asustada que estaba. La mujer estaba cada vez más cerca, lentamente se acercaba hacia la pequeña niña, quien no hacía ningún movimiento ni emitía ningún sonido. Simplemente estaba ahí parada mirando a la mujer que estaba cada vez más cerca. Juan y Miguel se dieron cuenta de que Nora no estaba con ellos, que se había quedado atrás. A pesar del miedo que sentían, decidieron detenerse y voltear hacia atrás para encontrar a su hermanita. Vieron a la mujer flotando frente a la niña, inclinada, susurrándole algo al oído, pero ellos no alcanzaban a escuchar, solamente veían cómo sus labios se movían. Tenía una cara aterradora, muy delgada y pálida, sus dientes sobresalían de su boca, estaban afilados como los de un tiburón. Llevaba una especie de venda en la cara que no permitía que se vieran sus ojos, y sus cabellos parecían estar flotando de manera muy extraña, como si estuvieran sumergidos en el agua. La mujer terminó de decir lo que sea que le estuviera diciendo a la niña, levantó la cara y retrocedió tan suavemente como había avanzado hacia ella. Juan y Miguel llegaron a donde estaba la pequeña Nora, que aún estaba en shock, sin moverse ni parpadear siquiera. No le preguntaron nada, solo la tomaron de las manos y corrieron hacia su casa sin mirar atrás. Solo escuchaban el sonido del maíz moviéndose, un sonido que se alejaba cada vez más de ellos. Escucharon como la mujer empezó a reír. Era una risa penetrante, infernal, una risa que
que parecía estar dentro de su cabeza, una risa capaz de destruir los sentidos. Por fin llegaron a su casa, voltearon hacia atrás solo para darse cuenta de que ya no había nada. En ese momento empezaron a llorar, al menos los dos hermanos, porque Nora solo permanecía callada y muy seria. Pasaron los días y ninguno de los tres lograba dormir, ni comer bien, todo el tiempo estaban exhaustos, en especial Nora. Tuvieron que pasar meses para que Nora volviera a hablar. Los niños jamás volvieron al maizal, a pesar de los regaños de sus padres, a quienes nunca contaron lo que les había sucedido, no porque no quisieran hacerlo, era más bien porque no querían tocar el tema. El solo recordar lo que había pasado los llenaba de pánico. Nora empeoraba cada vez más y más con el correr de los años. Sus padres no sabían la razón de su comportamiento, hasta que finalmente decidieron internarla en este hospital en noviembre de 1980, cuando ella tenía apenas 16 años. Ella no opuso resistencia, decía que se sentía más segura en este lugar, y que con el medicamento no escuchaba tan fuerte las risas. Han pasado ya más de 40 años desde aquel suceso y más de 30 desde el día en que la internaron. Sin embargo, ni Juan ni Miguel se han atrevido a preguntarle a Nora lo que esa mujer le dijo en aquella ocasión. Los dos saben que ella nunca lo ha dicho, y que probablemente no lo dirá jamás, y ellos no están seguros de querer escucharlo porque, aunque tengan curiosidad, hay cosas que a veces es mejor no saber.